Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muchas gracias, Milda. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Les doy la bienvenida nuevamente a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. Quiero invitar a nuestra experta Hilda Velasco, profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, doctora HCQ. Hilda nos acompañará el día de hoy con este importante tema: contexto legal vigente, investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Hilda, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Lina, por ese saludo. Muchísimas gracias a todas estas maravillosas personas que hoy nos acompañan este miércoles maravilloso, este miércoles frío aquí en Bogotá, este 7 de abril en el que espero cumplan sus objetivos. Espero que se encuentren súper bien allá en las ciudades donde se encuentren. Les envío un fuerte abrazo para todos y quiero compartirles que Positiva Educa hoy me ha invitado a compartir con ustedes unos lineamientos muy importantes sobre todo el proceso legal de la investigación de los incidentes y los accidentes de trabajo. Ya hemos venido hablando en otras oportunidades de la importancia de desarrollar metodologías adecuadas, coherentes con el proceso de cambio que genera un accidente de trabajo, una herramienta de gestión en la que se convierte la investigación de los accidentes. Pero hoy vamos a concentrarnos en esto tan importante como es el contexto legal vigente. Todas las preguntas que tengan disponibles pueden dejarlas en el chat, que al final dejaremos unos minutos para poder responderlas. En este orden de ideas y sin más preámbulos, vamos a iniciar lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Y quienes me acompañan en las diferentes acciones educativas saben que siempre me gusta arrancar por una pregunta que nos vaya conectando, una pregunta que nos lleve de alguna manera a alguna reflexión sobre la importancia del autocuidado y del mutuo cuidado. Y hoy quisiera arrancar por esta pregunta. Mi pregunta es, piensen por un momento que si ustedes tuvieran la posibilidad y llegara a sus manos una varita mágica y en esa varita mágica ustedes tuvieran la posibilidad de tener un poder, ¿qué poder les encantaría tener? ¿Qué poder pedirían? Esa pregunta yo, por ejemplo, pediría el poder de tomar decisiones más sabias, de tomar decisiones basadas más como en los hechos, como en esa sabiduría de pronto de nuestros abuelos, de nuestros padres, para dejar un poquito atrás tanta emocionalidad. Entonces yo tal vez pediría el poder de la sabiduría, pediría yo eso. ¿Qué pedirían ustedes? ¿Y cómo pondrían al servicio de los demás ese poder que ustedes pudiesen tener? Entonces, empezando como con esa pregunta de reflexión, quiero iniciar compartiéndoles qué vamos nosotros a desarrollar en este ratico, en esta hora que tenemos disponible. Hoy nos vamos a concentrar en 3 momentos específicos. Lo primero, vamos a repasar algunas generalidades legales del contexto vigente de la investigación de los incidentes y los accidentes de trabajo. Recuerden, y les voy a hacer mucho énfasis en investigación de incidentes, porque generalmente nos enfocamos en investigación de accidentes, pero recordemos que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
ya no es reactivo, lo que busca es ser preventivo. Y una forma de prevenirlo es revisando, controlando y conectándonos con los incidentes. Vamos a hacer un repaso también a los conceptos que nos da la resolución 1401-2007, precisamente de lo que es el incidente. Haremos un repaso del concepto del accidente de trabajo y, por supuesto, del proceso de investigación. También hoy quiero que reflexionemos un poquito cómo todo este proceso de investigación se enmarca dentro del contexto legal del decreto 1072 de 2015 y de la resolución 0312 de 2019, nuestros estándares mínimos, y cómo nosotros dentro de nuestro sistema de gestión podemos anclar todo esto de la investigación del incidente y del accidente como una herramienta de mejora continua. Entonces, básicamente hoy vamos a enfocarnos a toda esa parte de lineamientos legales. Es posible que ustedes, de pronto algunos digan, bueno, eso ya lo hemos visto, esto tal vez ya lo he escuchado, pero quiero invitarlos a que tengamos mente abierta porque siempre, siempre habrán cosas nuevas, cosas en las que les voy a hacer mucho énfasis porque cuando yo hago evaluaciones de cumplimiento legal con empresas, me doy cuenta que hay cositas en las que estamos fallando. Entonces, siempre lo que será muy importante es que cerremos brechas de posibles incumplimientos legales en las que pudiésemos ponernos en la mirada de una autoridad de control como podría ser Ministerio de Trabajo. Entonces, llega la parte que me encanta. Ustedes saben que esta parte me gusta mucho, la parte del sondeo. Quiero contarles que en sus pantallas les van a aparecer 3 preguntas. Entonces, de esas 3 preguntas van a tener 3 opciones de respuesta. Quisiera saber cómo estamos en este sentido. Vamos a arrancar por la primera pregunta, que ustedes la van a ver en pantalla. Yo les voy a dar unos segundos para que la puedan resolver y enseguida miraremos, vamos a revisar cómo son los porcentajes. Para el final de esta conferencia podamos contrastar lo que respondimos ahorita versus lo que vamos a aprender. Primera pregunta, vamos a ver cómo nos va. En la primera pregunta quiero saber ustedes cómo ven esto. El proceso legal de la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo está definido en A, el Decreto Ley 1295 de 1994, o B, la Resolución 156 de 2005, o será que es la C, Resolución 1401 de 2007. Entonces, revisen cuál creen ustedes, dónde en la parte legal se dará mucha fuerza a todo este proceso de investigación de los incidentes y los accidentes de trabajo. 5 segundos para contestar. Vamos a ver cómo nos va con esto. Quisiera pedirle de pronto el favor a Lina, si me ayudas, Linita, con esos resultados de ese sondeo. Muy bien, Hilda, claro que sí. Por acá te cuento que el 26% nos contestó a Decreto Ley 1295 de 1994, el 9% B, Resolución 156 de 2005 y C, Resolución 1401 de 2007 nos contestó un 66% de asistentes. 66%. Bueno, vamos a mirar ahorita cómo será el contraste con lo que van a escuchar y al final cómo nos dan esos resultados. La segunda pregunta, querida Lina y todos los participantes, es: ¿el proceso de investigación se realiza a los accidentes e incidentes de trabajo, o B, a los actos y condiciones inseguras, o C, a ninguna de las anteriores? Vamos a ver qué consideran ustedes. 5 segundos. ¿Será que ese proceso de investigación nos aplica a accidentes e incidentes de trabajo o a los actos y condiciones inseguras o a ninguna de las anteriores?
Listo, muy bien. Cerramos entonces la segunda pregunta y los resultados son: el 89% contesta a accidentes e incidentes de trabajo, el 9% actos y condiciones inseguras y el 2% nos contesta ninguna de las anteriores. Excelente. Muchísimas gracias y vamos con la tercera y última pregunta del sondeo. El proceso de investigación de los incidentes y accidentes de trabajo inicia desde A, la notificación del evento por parte del trabajador, o B, la solicitud realizada por la ARL, o C, en el momento que este proceso es solicitado por el equipo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué creen ustedes? ¿En qué momento activamos e iniciamos ese proceso de investigación? Excelente. Yo creo que ya tenemos el tiempo para tener las respuestas. Claro que sí, bueno, te cuento que por acá nos dijo el 82% contestan a la notificación del evento por parte del trabajador, el 5% ve la solicitud realizada por la ARL y el 13% C en el momento que es solicitado por el equipo de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces muchísimas gracias a quienes nos compartieron sus respuestas. Entonces, a partir de este momento, todas esas respuestas van a quedar resueltas con esta información que hoy les vamos a compartir. Entonces, vamos a iniciar contándoles cómo está regulado todo el proceso legal de la investigación del incidente y del accidente de trabajo. Recordemos que siempre les voy a hacer especial énfasis en la primera palabra, incidentes, seguido del accidente de trabajo. Si nosotros empezamos a investigar los incidentes, vamos a prevenir que se ocurra el accidente. El decreto 1530 de 1996, por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el decreto Ley 1295 del 94, nos habla en su artículo 4 de todo ese proceso del accidente de trabajo, y en ese momento hablábamos de enfermedad profesional con muerte del trabajador. Recordemos que hoy día ya hablamos de enfermedad laboral. Y hablamos aquí de especialmente cuando el accidente o la enfermedad laboral genera la muerte del trabajador. Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional hoy llamada laboral, el empleador deberá adelantar junto con el Comité Paritario de Salud Ocupacional, que hoy es nuestro COPAT, o el vigía ocupacional, según sea el caso, dentro de los 15 días calendarios siguientes. Ojo a esto, 15 días calendario, no son 15 días hábiles. Inmediatamente ocurre ese accidente, que Dios nos libre, genere la muerte del trabajador o la enfermedad laboral que conlleve a ese fallecimiento, se activa inmediatamente el proceso de investigación y tenemos 15 días calendario para surtir todo el proceso a la ocurrencia de la muerte. Entonces, debemos generar una investigación encaminada a determinar las causas del evento y remitirlo a la administradora correspondiente en los formatos que para tal fin ésta determine. Aquí hay una cosa súper importante. Nosotros internamente en la organización, dentro de nuestro sistema de gestión, podemos tener los formatos que nos aplique y que nosotros queramos disponer para la investigación del accidente, pero de un accidente que no genere, que no sea un accidente grave o un accidente mortal. Cuando es un accidente grave o mortal, el formato de investigación es el que dispone la ARL. Ojo con esto, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales, que hoy llamamos Dirección Técnica de Riesgos Laborales, recordando que esta Dirección Técnica es una oficina adscrita al Ministerio de Trabajo. Entonces, ocurre el accidente que genere la muerte, inmediatamente activamos todo ese proceso de investigación. ¿Y en dónde lo registramos? En el formato dispuesto por la ARL, que son formatos previamente aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Laborales. Esto en la primera parte, en ese decreto 1530 del 96 en su artículo 4. Igualmente, recibida la investigación por la administradora, por la ARL también tiene un proceso que seguir, tiene unas responsabilidades. La ARL nos debe emitir un concepto
sobre el evento correspondiente y determinar las acciones preventivas a ser tomadas por el empleador y ese tiempo que tiene la ARL para emitirnos su concepto y todas las recomendaciones que se deben implementar está dentro de un marco también de 15 días hábiles. Entonces tenemos 15 días calendario por empresa para gestionar todo ese proceso completo de la investigación del evento y la ARL tiene 15 días hábiles para emitirnos un concepto y emitirnos recomendaciones. La ARL igualmente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión de ese concepto que les estoy contando, remitirá junto con la investigación y copia del informe que el empleador, que nosotros como empresa le entreguemos, le entregará a la Dirección Técnica de Riesgos Laborales una copia. Y en ese caso, la Dirección Técnica de Riesgos Laborales de la seccional que nos corresponda, según donde estemos ubicados como empresa, a ellos le corresponde iniciar todo el proceso de investigación administrativa que le compete y asimismo podrán imponer las sanciones a que hubiese lugar. Entonces, en un accidente mortal o una enfermedad laboral que genere esa muerte, el impacto es bastante grande porque ahí de una vez nos empieza a mover esa autoridad de control, ARL y Dirección Técnica de Riesgos Laborales. La Dirección Técnica de Riesgos Laborales nos puede solicitar a nosotros el informe de la investigación del accidente. Por eso no podemos pasarnos de los tiempos ni podemos obviar este proceso que es tan importante. Podríamos ser multados por esta razón, por no generar el proceso a tiempo. La resolución 156 de 2005, por la cual se adoptan los formatos del informe del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones, o sea, ahí es donde nos dispusieron todos los formatos, el FURAT que tiene la ARL, para que ahí reportemos la iniciación del evento, que les informemos qué sucedió en primera instancia. En su artículo 3 habla de la obligación de los empleadores. Tengamos en cuenta que ese artículo 3 fue modificado por la resolución 02851 de 2015 y nos agregó lo siguiente, nos dice que el empleador o contratante deberá notificar a la entidad promotora de salud, ahí incluimos a la EPS, a la que se encuentre afiliado el trabajador y a la correspondiente administradora de riesgos laborales sobre la ocurrencia del accidente o de la enfermedad laboral. Aquí entonces ingresa otro actor. Ocurre el accidente, puede ser un accidente de un impacto leve o un impacto mayor, pero también ingresa otro actor. El actor es la EPS. ¿Qué pasa con la EPS? Que nosotros de manera simultánea debemos notificarle la ocurrencia del accidente. ¿Cómo? Con una copia del FURAT. A la EPS no le tenemos que reportar copia de la investigación del accidente. No, no es la copia de la investigación del accidente, sino en este caso la copia del FURAT. ¿Para qué? Para todo el tema prestacional, prestación asistencial. Entonces, para esto también tenemos unos tiempos. Es muy importante que tengamos en cuenta ese reporte simultáneo porque generalmente uno se da cuenta y cuando yo hago auditorías legales, que la empresa sí notifica a la ARL, pero no notifica simultáneamente a la EPS y ahí estaríamos en un incumplimiento legal. Copia también de esta información del FURAT y de todo lo que se surta, del reporte, de la investigación del accidente, etcétera, también debemos notificarle al trabajador. El trabajador también es un actor muy importante dentro de este proceso. Entramos a la resolución 1401 de 2007, por el cual se reglamenta todo ese proceso de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Miren que aquí aparece la palabra incidentes. Generalmente nos hemos quedado en un sistema o en un proceso de investigación reactiva, investigando solamente los accidentes. Revisen si tenemos en las empresas una oportunidad de mejora para empezar un proceso de investigación de los incidentes. Si empezamos a tomar control preventivo del incidente, no se tiene por qué presentar el accidente. Entonces, ojo con eso. En esta resolución, el concepto del incidente de trabajo, porque también entra al proceso de investigación, se determina como un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este,
que tuvo el potencial de ser un accidente, potencial, o sea, no generó el daño, pero en condiciones levemente diferentes sí pudo haber causado una lesión a la persona, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdidas en los procesos. Pero un incidente sí puede ser una causal futura de una pérdida incalculable. Entonces, señores que trabajamos en este tema, colegas, seguridad y salud en el trabajo, COPAT, necesitamos empezar a realizar gestión en el tema de los incidentes. Vamos a hacer un repaso rápidamente del concepto del accidente de trabajo y cómo esto también va a ser impactado en el proceso de la investigación. Recordemos que en el artículo 3 de la ley 1562 de 2012 nos habla que un accidente de trabajo es un suceso repentino. Repentino quiere decir que no fue premeditado. Si fue premeditado, ahí ya se puede considerar como una culpa de la persona que lo generó. Entonces debe ser repentino, que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. Recordando que causa es esa relación directa para la cual yo fui contratado y con ocasión del trabajo es esa relación de subordinación. Quizás no fui contratado para esto, pero en el marco de la labor que desarrollo fue afectado por esta razón. Con ocasión del trabajo, me desplazo de una sede a otra y en ese trayecto me ocurre el accidente. Entonces, ocasión del trabajo. Produce en el trabajador daños a la salud, una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Ejemplo, heridas, fracturas, quemaduras, etc. Recordemos que la diferencia entre el accidente y el incidente está en el impacto que genera en la persona. El incidente no lo reportamos a la ARL, pero sí se trata internamente, sí se investiga al interior de la organización. Y el accidente, obvio que sí, lo reportamos a la ARL de manera inmediata porque necesitamos activar todo un proceso de atención médica. Y ese accidente, igualmente que el incidente, también se investiga. No olvidemos entonces, y voy a ser reiterativa, que el FURAT, en este caso, también debe ser reportado simultáneamente dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia de ese evento ante la EPS. También recordemos que el accidente de trabajo se puede generar en otros momentos, en otras condiciones. Sin embargo, también está enmarcado dentro de esta conceptualización. Aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo la autoridad del superior, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Aquel que se genera y se da en el traslado de los trabajadores de su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, siempre y cuando, aquí hay una condición, cuando el transporte lo suministra el empleador. El ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en servicio sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Entonces, aquí con el solo concepto del accidente de trabajo, uno empieza a aperturar preguntas para el proceso de investigación. Se encontraba en una actividad por causa o con ocasión del trabajo. Se encontraba realizando una labor directamente contratada o estaba cumpliendo una orden de su empleador. ¿Qué estaba haciendo? O se encontraba en ejercicio o en ejercicio de su función sindical, o era una persona en misión. ¿Cómo fue el marco? Y empezamos a caracterizar este evento. Es también accidente de trabajo el ocurrido por actividades recreativas, deportivas o culturales, y aquí empieza también a haber una condición. Cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Entonces aquí la condición es que se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria. Con toda esa conceptualización, como les digo, ya empezamos a tener una apertura para ese proceso de investigación. Vamos a repasar. Ese proceso de investigación del accidente, del incidente, es un proceso sistemático. Sistemático porque empieza a ser parte del ciclo de mejora continua. PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Busca determinar y ordenar las causas reales que lo produjeron, los hechos, las situaciones, las condiciones de modo, tiempo, lugar
que favorecieron que se generara. Y este tiene un fin. El fin no es y nunca será encontrar culpables. Su fin nunca tampoco será sancionar a la persona. Su fin será prevenir su repetición. Su fin será prevenir la recurrencia. Encontrar una lección aprendida que podamos compartir con todos para que podamos encontrar qué realmente está sucediendo, cuáles son los síntomas, qué es lo que se está presentando, buscando que todos los trabajadores se encuentren bien y que todos al final podamos llegar sanos y seguros a los hogares. Entonces, eso es lo que busca, prevenir su repetición, su recurrencia. En todo un proceso de investigación también nosotros tenemos que empezar a conectarnos con elementos que lo caracterizan. Entonces, ¿cómo caracterizamos también esa accidentalidad que me lo empieza a dar este proceso juicioso de investigación que hagamos? ¿Cuál es la lesión, el daño aparente que sufrió el trabajador? Y en esta lesión o daño aparente es muy importante que podamos determinar si el evento está enmarcado dentro del artículo 3 de la resolución 1401 de 2007 que habla de los accidentes graves. Y ya les voy a contar, porque el accidente grave tiene una connotación también importante, diferente al accidente leve. Entonces tenemos que identificar la naturaleza de la lesión, debemos identificar el diagnóstico médico, no solamente por los días de incapacidad, sino por ese diagnóstico médico para saber cuál fue la parte que se lesionó y si se enmarca dentro de este artículo que les estoy diciendo. La parte del cuerpo afectada, ¿qué fue esa parte que se afectó? Pies, manos, dedos, tronco, cabeza, etcétera. El agente de la lesión, qué objeto, qué sustancia, qué produjo directamente la lesión, las causas del evento, las causas del accidente, cuáles fueron las causas inmediatas, sus causas básicas, cuáles fueron sus actos y condiciones inseguras que lo produjeron. En este tema de los actos y condiciones inseguras, hace parte del proceso de investigación del accidente, hace parte, es un elemento que debemos identificar, qué comportamientos lo produjeron, qué condiciones del entorno están generando que las personas estén cayendo, para hacer un proceso muy completo y muy objetivo. El tipo de accidente, si fue golpeado contra, golpeado por, si fue una caída a nivel, fue una caída de altura, cuál fue la reacción que tuvo el cuerpo frente a ese evento, si fue un sobreesfuerzo. Entonces, cuando hacemos un proceso de investigación de accidentes y empezamos a categorizarlo, va a ser mucho más fácil después para llevar unas estadísticas adecuadas que nos aporten a un proceso de mejora continua y de prevención. En este slide que están viendo, le estoy tratando como identificar cómo este proceso legal, este contexto legal de la investigación del accidente empieza a enmarcarse para nuestro sistema de gestión dentro de nuestro ciclo de mejora continua. ¿Qué hacemos en cada parte? El primer documento que nos da la apertura es la notificación que nos hace el trabajador. El trabajador viene y nos informa. En ese momento aperturamos el proceso de investigación, desde que nos enteramos. El FURAT, el formato del reporte del accidente, es ese documento de entrada que vamos a tener. Y los tiempos de notificación también, la llamada a la EPS, la llamada a la ARL, haber buscado el centro médico adecuado, haber dado una atención oportuna. Todo esto hace parte del contexto legal. Y aquí yo quiero ser reiterativa en que siempre debemos buscar ser diligentes. Lo contrario a la diligencia es la negligencia. Nosotros, pues en mi caso, yo no soy médica, entonces yo no puedo entrar a dudar de lo que el trabajador me está diciendo, porque yo parto del principio de buena fe. Yo estoy partiendo que la persona me está diciendo la verdad. Después, en todo un proceso de investigación, podremos darnos cuenta si la persona nos mintió, si el accidente fue en la calle y no fue en la empresa. Sin embargo, siempre nosotros debemos acompañar el proceso y debemos ser diligentes frente al bien jurídico tutelado que debemos proteger, que es la vida. Entonces debemos registrar que hicimos la llamada a la ARL, que buscamos la atención médica oportuna, que facilitamos el transporte hacia el sitio para no ir a caer en una negligencia. En los tiempos de notificación del accidente, para también que también debemos tenerlo en cuenta en el proceso de la investigación,
Recordemos que se reporta simultáneamente a la ARL y a la EPS. No sé si de pronto les ha tocado vivenciar que en ocasiones puede ocurrir que la EPS pueda retrasar por un tiempo o un rato la atención médica si no les llega el reporte del evento, del accidente. Ese reporte del accidente es una garantía también que tiene la EPS para, por un lado, un tema de recobro a la ARL y por otro lado, si la persona necesita una prestación asistencial posterior a ese día que lo están atendiendo y derivado de ese evento, ese FURAT ya es como esa garantía que se tiene para que se sigan dando como todas estas atenciones. Nunca la EPS tampoco se va a poder negar a prestar la atención. Eso en primera instancia siempre debemos salvaguardar la vida, pero seamos juiciosos con esos reportes a tiempo y el proceso de investigación también debe dar cuenta que lo estamos notificando con tiempo y que no lo estamos haciendo de manera extemporánea. El artículo 7 de nuestra resolución 1401 de 2007 nos habla de la conformación del equipo investigador. Entonces ya vamos a hacer un repaso en este contexto legal vigente de la investigación, quiénes hacen parte de este equipo investigador. En mi proceso de planeación, yo debo conformar ese equipo investigador. Yo puedo organizar un acta escribiendo quiénes van a ser parte de este proceso de investigación. Voy a revisar toda esa información suministrada en el FURAT, que es mi documento de apertura al proceso. Voy a revisar todo lo que sea necesario para que tenga yo una información clara y una información verídica y una información que me acompañe y me ayude posteriormente a una conclusión objetiva. En el proceso de la H, que es el hacer, vamos a tener los testimonios de las partes, de la persona lesionada, si es el caso y si está en condiciones de aportarnos su testimonio, de los testigos que estuvieron ahí, los testigos presenciales, del superior inmediato. Podemos tener los testimonios de una persona experta en el manejo de esa máquina, si el tema fue por una máquina. Vamos a tener todos los documentos probatorios, recordando que todo este proceso de investigación del accidente hace parte de una prueba judicial que posteriormente pudiese ser requerido por un juez laboral si este proceso del accidente nos generara una reclamación legal, una demanda. Entonces, muy juiciosos, organizando muy bien esta información como un expediente. En otro momento, en estos ciclos y estas acciones educativas, vamos a tener la oportunidad de compartir todo lo que tiene que ver con el derecho probatorio en este proceso de investigación. Las conclusiones del proceso, las firmas de las personas involucradas, y es muy importante que en este proceso de investigación, si el formato nos da para que pongamos y dispongamos de esa firma, lo hagamos. Ahorita con todo este tema del trabajo en casa, de la emergencia sanitaria que aún persiste, podemos poner firmas digitales y esto también es válido. O las firmas pueden ser también escaneadas y la persona que está participando nos puede enviar como ese soporte que participó en el proceso de investigación. Y también muy importante todo lo que se va a generar de ese proceso. ¿Qué se va a generar? ¿Cuál es la riqueza de ese proceso de investigación de incidente y accidente? Su riqueza será la lección aprendida que se genere de allá, ese aprendizaje, ese control operacional que se va a generar para evitar que otras personas puedan también ser lesionadas. Lo importante es prevenir la recurrencia, prevenir que otras personas sigan siendo afectadas por esa situación que dejamos de pronto de corregir. Entonces, los controles operacionales y la lección aprendida será realmente la ganancia de todo este proceso de investigación. En este proceso del contexto legal, quiero recordarles y que repasemos juntos quiénes hacen parte del equipo investigador de ese accidente, del incidente y del accidente. Hacen parte el jefe inmediato o el supervisor, un representante, un delegado del COPAS o el vigía de seguridad y salud, el encargado de seguridad y salud. También hacen parte, como les decía, si es posible que la persona, una parte especial en este proceso será el trabajador accidentado, con el testimonio que nos dé. Otra parte también serán los testigos. Entonces, entre de pronto más evidencias objetivas tengamos, va a ser mucho mejor la forma como vamos a concluir. En otra acción educativa
repasaremos las metodologías. Hoy estamos enfocados al contexto legal. ¿Qué es importante aquí? Y siempre que hablo del tema de investigación, se los dejo referenciados porque es algo que es bien importante que siempre busquemos cerrar las brechas y que cada vez seamos más como precisos en la información que estemos suministrando. La descripción del evento en ese FURAT. Esa descripción del evento es mi entrada para yo empezar el proceso de investigación. Dice el trabajador, ¿qué es lo que me está expresando el trabajador? ¿Cómo le ocurrieron los hechos? ¿Cuáles fueron las condiciones de modo, tiempo y lugar? Ese dice el trabajador, toda esa expresión de lo que él vivió. Eso es bien necesario, es bien importante. Entonces, desde ese primer momento yo empiezo a conectarme con mi investigación. La descripción clara del sitio, registros fotográficos. Lo importante es no dejar enfriar el momento en el que ocurrió el accidente. No esperar una semana para ir después a mirar y tomar unas fotos del sitio cuando ya las condiciones de modo, tiempo y lugar pudieron ser alteradas. Entre más rápido activemos el proceso, va a ser siempre mucho mejor. No olviden que siempre les voy a repetir la necesidad de ser diligentes. Los planos del área donde ocurrió el accidente. Si esto nos va a dar una información, esto va a ser parte de ese expediente, de ese informe. Cámaras de seguridad, todo lo que podamos registrar en vivo, esto también nos va a dar una información para el proceso de investigación. En el tema de las cámaras de seguridad, será una prueba bien interesante y muy válida judicialmente, si también está enmarcada dentro de la Ley de Seguridad de la Información, la Ley 1581 de 2012. Mi imagen hace parte de esa protección de la información. Yo debo notificar en las cámaras que tenga disponible al interior de la empresa que esta área está siendo grabada y monitoreada. No se dice usted está siendo grabado y monitoreado porque no es a mí que me están grabando, sino es al área. Entonces revisen si dentro de este proceso de sus empresas tienen como esta información, esta señalización, para que esta prueba también nos vaya a servir dentro de esta parte legal. Registros de monitoreo satelital, esto también va a ser útil, todo esto serán pruebas, equipos involucrados, todas esas pruebas y evidencias objetivas, inspección de los equipos, reportes de mantenimiento, registros de capacitación, serán pruebas conducentes a una conclusión. Consentimientos informados. En otra acción educativa vamos a aprender todo el tema probatorio y cómo el consentimiento informado podrá ser legalmente válido en este contexto de la investigación o cómo puede ser una prueba que de pronto no sea conducente o que pueda ser rechazada frente a un proceso si no está validada por la persona interesada, por el trabajador. Quiero que hagamos especial énfasis en lo siguiente y que tomen nota de esto porque es una de las cosas que también en algunos casos podríamos fallar y que por estas fallas podríamos ser requeridos para una investigación administrativa por la autoridad de control. ¿Qué es el accidente grave y cómo ese accidente grave impacta el proceso de investigación? El accidente grave está determinado en el artículo 3 de la resolución 1401/2007 y nos dice que es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fracturas de huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio, cúbito, trauma cráneoencefálico, independientemente si es leve o severo, un trauma cráneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de manos, aplastamiento, quemaduras, lesiones severas de la columna vertebral, lesiones oculares que nos comprometan la agudeza visual y todo lo que puede alterar mi agudeza auditiva, mi capacidad auditiva. En este caso del accidente grave, también obviamente tenemos tiempos de ley que cumplir. 15 días para tener todo el expediente organizado de las pruebas, de la investigación. Y cuando les digo 15 días, son 15 días siguientes, son calendario, no son hábiles. Entonces, en este caso, no pensemos que tengo 15 días hábiles con los sábados y los domingos. No, tengo 15 días hábiles, no son, sino son 15 días calendario, de corrido. O sea, el proceso debe ser muy rápido. ¿Quiénes los van a investigar? El jefe inmediato, el supervisor
que estuvo involucrado aquí en el proceso. Ya les decía que hacía parte del artículo 7 de la resolución 1401-2007, el encargado del sistema de seguridad y salud, y cuando hay un accidente grave o mortal, sí o sí un profesional con licencia vigente. Ese profesional con licencia vigente lo debe disponer la misma empresa. No es el profesional que dispone la ARL, es la empresa la que lo debe disponer. Entonces, ojo con esto en los casos de los accidentes graves y mortales. El artículo 22417 de nuestro decreto 1072 de 2015 nos reitera la necesidad de reportar también directamente durante esos 2 días hábiles siguientes al evento, no solamente a la ARL y a la EPS, sino a la Oficina de Riesgos Laborales, a la Oficina Territorial. Entonces, también estas comunicaciones durante el tiempo de emergencias sanitarias con estos medios electrónicos, debemos enviarlos a los correos electrónicos que están disponibles para ello e imprimir nosotros para ese expediente que se genera el soporte de recibido. Ellos contestan de una manera, de un correo automático, el recibido. Esa será para nosotros una prueba y un soporte. Entonces, ojo con eso, con ese reporte en caso de accidente grave o mortal. El plazo para investigar el accidente, entonces ya se los decía, 15 días siguientes. No son 15 días hábiles, sino siguientes. Quiere decir que son calendario. Tener muy en cuenta esto. Y hay algo muy importante que nos conecta con la resolución 0312 de 2019. Es su artículo 30. El artículo 30 nos dice que a partir del año 2019 las empresas deben llevar un registro de los indicadores que dan cuenta de todo ese proceso de accidentalidad. Cómo nosotros dentro de nuestra investigación le aportamos al cumplimiento de este requisito y de este artículo. Claro, nuestra investigación del incidente o el accidente nos caracteriza la accidentalidad, nos caracteriza su severidad, nos caracteriza su frecuencia, etcétera. Entonces, quiero dejarlos y que repasemos juntos esos 6 indicadores obligatorios para dar cumplimiento a este artículo 30 de nuestra resolución 0312 de 2019. Esta la extracté así tal cual viene de la resolución. Voy a hacerles un repaso rápidamente para que ustedes revisen si lo tienen enmarcado dentro de su matriz de objetivos, indicadores, porque sí o sí estos deben ser revisados siempre. 1, la frecuencia de la accidentalidad. 2, la severidad. 3, la proporción de los accidentes de trabajo mortales. 4, la prevalencia de la enfermedad laboral. 5, la incidencia de la enfermedad laboral. Y 6, el ausentismo por causa médica. Entonces, ¿cuáles nos conectan aquí con la accidentalidad y el proceso de investigación? Los 3 primeros: frecuencia, severidad y proporción de los accidentes de trabajo mortales. Entonces, esto es para que chequeen cómo están sus matrices de indicadores y si estos los tienen definidos. Recordando que hay unas frecuencias de medición para esto. En el primero, la frecuencia de accidentalidad debe ser medido de manera mensual. El de severidad, mensual. En la proporción de accidentes de trabajo mortales, anual. Pues ahí es una frecuencia mínima, pero eso es lo que por lo menos nos plantea ese artículo 30. El cuarto, la prevalencia de la enfermedad laboral de manera anual. La incidencia anual de la enfermedad laboral y el ausentismo por causa médica mensual. Entonces, este bonus track se los dejo para que hagan su chequeo, su revisión y para que miremos que todo esté alineado con todo ese contexto legal del proceso de investigación. En próximas acciones educativas vamos a estudiar las metodologías, las técnicas, las formas de obtener los testimonios, las entrevistas, formular preguntas, pero hoy estamos enfocados en contexto legal. Hay algo, y se los traigo porque es una de las preguntas que me hacen mucho dentro de este tema legal, es qué pasa cuando citamos en el proceso de investigación al superior inmediato y no viene. Citamos al testigo y es como si nosotros no existiéramos. Le pedimos el testimonio al trabajador porque lo puede dar, pero no nos asiste. Entonces, hay algo que llamamos debido proceso y siempre debemos buscar
ser nosotros muy bien documentado todo ese paso a paso que estamos haciendo. Entonces quiero invitarlos a que dispongan dentro de su procedimiento de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que tienen en sus empresas, que si no lo tienen, lo organicen, incluyan este tema del debido proceso. Citaciones, ¿hasta cuántas citaciones podríamos hacer nosotros? Entonces les voy a dejar este tip. Primera citación. Esa primera citación al proceso se puede hacer vía correo electrónico y lo enviamos a los correos institucionales, los formales que se tengan en la empresa o los formales que el trabajador o los testigos o el jefe inmediato tenga registrado para la organización, para nuestra empresa. No nos hicieron caso, entonces no llegaron a la citación, la obviaron, la omitieron, pero no pudimos hacerla ese día. Hacemos una segunda citación, reiteramos y vamos dejando trazabilidad de esas solicitudes y nuevamente reiteramos vía correo electrónico, informando la importancia legal de gestionar este proceso y las posibles sanciones que este incumplimiento puede acarrear. No olvidemos que un proceso de investigación de accidentes que no se surta puede abrirnos y aperturarnos investigaciones administrativas por parte de la autoridad de control, que es el Ministerio de Trabajo, podría conllevar a sanciones a la empresa y por ende también la empresa estaría avalada y está facultada para afectar un contrato de trabajo de la persona, del trabajador que esté incumpliendo. Esto pudiese conllevar esta omisión a una terminación de contrato por justa causa. Esto es bien importante que todas las personas en la empresa lo sepan para que le den la seriedad que esto tiene. Entonces, en la segunda citación reiteramos la primera, informando la importancia de tener esta información y que la gente asista al proceso de investigación. Y la tercera y última citación, entonces, igual la dejamos por escrito vía correo electrónico y podemos enviarla adicionalmente vía correo certificado, informando y reiterando las dos anteriores. ¿Por qué soy reiterativa en esto? Porque siempre en un proceso de accidente de trabajo, cuando el impacto son las personas, la integridad de la gente, el bien jurídico tutelado que es la vida, debemos nosotros custodiarnos, cuidarnos y blindarnos jurídicamente de una reclamación legal. El peor escenario que podría ser puede ser una demanda y el requerimiento que nos pudiese hacer un juez laboral para rendir cuentas del proceso. Por eso les digo que seamos muy estrictos con esto. Entonces, le reiteramos, enviamos por correo certificado si es el caso, y si la persona finalmente nadie asistió y no nos prestaron la atención debida, podríamos sentarnos con el equipo investigador y con la información que pudimos recolectar, podríamos empezar a concluir, dejando toda la información. Se citó tal día y la persona no asistió. Se hizo tal llamada y no hubo respuesta. Y dejamos todo bien documentado. Y podríamos en ese caso entrar a concluir con las evidencias que ya dispongamos. Esto dentro del debido proceso, y quiero, como les decía, invitarlos a que dejen una parte de este tema en su procedimiento de investigación de accidentes. Listo, muy bien. Creo que vamos a tener tiempo. Hoy he querido que dejáramos un tiempito por si tenemos preguntas para que enseguida las podamos revisar y validar, porque esto yo sé que nos genera muchas inquietudes. Mientras tanto, quisiera que hiciéramos nuevamente esa evaluación comparativa, la evaluación de las primeras preguntas que hicimos al principio para revisar qué tan atentos estuvieron en esta formación y miremos cómo se movieron esos indicadores iniciales. Entonces, listos porque en sus pantallas van a aparecer las preguntas y ustedes van a contestar ahí y Lina me va a ayudar nuevamente con los porcentajes. Quiero saber qué tan eficaz fue este proceso el día de hoy. Pregunta número 1. El proceso legal de la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo está determinado por A. El Decreto Ley 1295 de 1994. B. La Resolución 156 de 2005. O C. La Resolución 1401 de 2007. ¿Qué tan atentos estuvieron? Quiero saberlo, quiero darme cuenta que
si fui clara en la información que les brindé y qué tan eficaz fuimos hoy. Bueno, querida Linita, si me quisieras ayudar con las respuestas, te agradezco. Claro que sí, Hilda. Bueno, yo te comparto por acá el resultado. Te cuento que el 24% de nuestros asistentes contestaron a Decreto Ley 1295 de 1994, el 6% B Resolución 156 de 2005 y el 70% contestó Resolución 1401 de 2007. Muy bien, mil gracias. Miren, todos estos requisitos legales tienen una parte, el decreto 1295 y la resolución siguiente también tienen una parte donde mencionan la investigación del accidente, pero donde se fundamenta el proceso así súper bien organizado está en la resolución 1401 de 2007. Así es que al 70% que contestó la C, esa es la respuesta correcta. Muy bien, vámonos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, a ver, el proceso de investigación se realiza A, los accidentes y los incidentes de trabajo, o B, a los actos y condiciones inseguras, C, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo estuvieron atentos el día de hoy. Fui súper reiterativa. Siempre les nombré 2 palabras todo el tiempo, que nos abre y nos da todo ese proceso de investigación. ¿Qué es lo que nosotros investigamos? Listo, Linita. Yo creo que ya tienen la respuesta, si estuvieron atentos. Bueno, por acá el 95% contesta accidentes e incidentes de trabajo, el 4% actos y condiciones inseguras y el 2% ninguna de las anteriores. Muy bien, Linita, recuérdame el A, ¿cuánto fue el porcentaje? 95%. Excelente ese 95%, muy bien. Ese 95% que nos contestó que a los incidentes y los accidentes de trabajo, esos son los que investigamos. ¿Listo? Los actos y condiciones inseguras son un elemento que nosotros vamos a verificar dentro del proceso de investigación. Pero el proceso siempre, el incidente, el casi me caigo, el me resbalé, pero no me pasó nada, ahí es donde vamos a tener todo ese proceso, nuestra mirada. Y el accidente, porque tenemos un tiempo de ley, recordemos, 15 días calendario. Más aún si hay un accidente grave o mortal, el proceso tiene que ser muchísimo más ágil. Diligencia es lo que siempre debemos demostrar. Muy bien, la tercera y última. El proceso de investigación de incidentes y accidentes de trabajo inicia desde A, la notificación del evento por parte del trabajador. B, la solicitud que nos hace la ARL. O C, en el momento que es solicitado por el equipo de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver cómo nos fue con esto, en qué momento empezamos ese proceso de investigación. ¿Qué dicen ustedes, amigos queridos? Bueno, mi querida Hilda, te cuento que por acá nos dice el 93% a la notificación del evento por parte del trabajador, el 2% la solicitud realizada por la ARL y el 5% en el momento que es solicitado por el equipo de seguridad y salud en el trabajo. Mil gracias, Linita. Entonces, quienes contestaron A, 93%, esa es la respuesta correcta. Recordemos que el proceso de investigación inicia y apertura desde el momento en que somos notificados, que el trabajador viene a nosotros y nos dice, me lesioné, me machuqué. Desde ese momento tenemos que tomar como las situaciones en vivo, en caliente, lo llamo yo, para determinar qué fue lo que sucedió. Entonces, desde que nos notifican el evento, desde ese momento inicia, porque el proceso de investigación también debe dar cuenta de toda esa trazabilidad. Llamamos a la ARL, pedimos la atención médica, se trasladó al trabajador, lo atendió el médico, le dieron incapacidad, todo eso lo apertura.
La ARL, no, la ARL, aunque es una autoridad de control, ellos no son lo que nos van a exigir la investigación. Ellos entrarán en un proceso de accidente grave o mortal. Y tampoco es cuando el equipo de seguridad y salud lo solicita, es cuando nosotros somos enterados y desde ese momento arranca el proceso. Listo, Linita, mil y mil gracias. Quiero contestar, Linita, en 2 minutos unas preguntas que estoy viendo aquí en el chat. Creo que tengo un tiempito, ¿cierto? Claro que sí, querida Hilda, por acá tienes 3 minuticos para que contestes preguntas. Tranquilo. Bueno, tengo aquí esta. Si soy la responsable, Luzari Fuken me pregunta, si soy la responsable del sistema de gestión con licencia y se me presenta un accidente grave o mortal, ¿debo igualmente para la investigación buscar un profesional con licencia? No, Luzari, no es necesario otro profesional. Si tú tienes tu licencia de seguridad y salud vigente, dentro del alcance te avale el proceso de investigación, tú puedes acompañar ese proceso y firmar en ese espacio de profesional especializado con tu licencia, así siendo tú parte de la empresa. El empleador que no tenga un profesional con licencia o que no tenga ese alcance sí debe de alguna manera traerlo, pero si tú lo tienes, eres parte de la organización, súper válido que tú lo hagas. Me pregunta Brigitte Cárdenas, para realizar el debido proceso, ¿cuánto tiempo debe pasar para realizar la segunda, tercera y última citación? Mira, Brigitte, como un proceso de investigación de accidentes no se lleva tanto tiempo, recordemos que son 15 días calendarios, generalmente yo dispongo no más de 3 días entre uno y otro. Entonces les damos enviamos el correo, citamos, no llegaron, volvemos a citar, damos 3 días máximo y volvemos a citar. Y al final, para que estemos dentro de esos tiempos, podamos hacer un cierre dentro de esos días, 15 días calendarios. Igualmente, no se trata de que dejemos como pasar tanto el tiempo. Bueno, esto lo pueden determinar ustedes dentro de su procedimiento. La última pregunta y con esto cierro. A ver. Muchas gracias a los que me están saludando. Gracias. ¿Los accidentes de trabajo también los debo reportar a la EPS? Sí, yo les contaba eso, ¿no? Andrea Patricia Guauque, que sí, simultáneamente a la EPS y tenemos 2 días hábiles siguientes para radicar también ese FURAT ante la EPS. La EPS lo tendrá como parte de ese derecho también que ellos tienen para, por un lado, un recobro de la atención y por otro, para hacerlo parte de la historia clínica de la persona, más si esta vuelve a necesitar una atención médica por causa de ese evento que en primera instancia se atendió. Con esto, Linita, quiero terminar. Me encantó haber compartido con ustedes estas ideas, estos lineamientos y espero haber sido muy clara en la información que hoy les quisimos compartir. Les envío un abrazo a todos, esperando conocerlos algún día de manera presencial. Gracias. Linita, gracias. Adiós, adiós. Mi querida Hilda, por aquí estoy, como siempre, acompañándote, agradecerte a ti, por supuesto, por este tema tan importante que nos has brindado el día de hoy, por acompañarnos cada semana con estas acciones educativas tan importantes para todos nuestros asistentes. A todos, por supuesto, muchas gracias por su participación. Acá ustedes pueden ver en pantalla Posipedia, nuestro centro virtual donde encontrarán cursos virtuales, artículos, audios, videos, guías, cartillas, juegos digitales. Aparte de eso, también encontrarán las grabaciones de todas nuestras acciones educativas, las presentaciones técnicas. Les recuerdo, para quienes nos están preguntando, a partir de la próxima semana ya tendremos cargados todas las presentaciones y todas las grabaciones de nuestras acciones educativas que hemos ejecutado durante el mes de abril y, por supuesto, las que ejecutamos en el mes de marzo. A todos, gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.